Hola chicos, voy a empezar a hacer el trazo o el trabajo de pintar lo que es la piel de los animales, en este caso lo que es el pelaje. Primero que nada tienes que tener el dibujo lo más mapeado posible, es decir, con la mayor cantidad de líneas para que te pueda ayudar y te sea mucho más fácil poder trabajar. En este caso yo tengo este logo de acá, está más o menos mapeado, ¿no? No se ve clarito, siempre es bueno no tener muy fuerte el trazo para evitar de pronto que se vea muy pesado, entonces, y que la línea no se confunda, ¿no? Básicamente lo que buscamos es que sea el lápiz de color el que genere las tonalidades. Entonces lo que yo voy a hacer ahora es poner muy suavemente una base del color más suave. En este caso voy a utilizar este tono de aquí, voy a revisar primero si tengo otro tono, voy a ir poniendo las tonalidades en un costado, no pienso hacer un fondo, así que voy a simplemente utilizar esta zona de fuera para poder probar algunos colores. Entonces, voy a empezar con este tono un poco amarillo para darle un poco de base. Básicamente lo que quiero evitar es que queden áreas blancas, ¿no? Quiero que básicamente comience a llenarse el espacio. Entonces, de la forma que ya conocemos, vamos a ir llenando el espacio. De preferencia, si lo podemos llenar todo, aún mejor, ¿no? Ahora, salvo que tú tengas algunas áreas blancas, probablemente sea lo más pertinente tratar de dejar algunos espacios vacíos para que pueda penetrar ahí el lápiz. Lo que hacen muchas personas en otras técnicas es de repente tratar de rayar la cartulina con una especie de lapicero que no tenga tinta para de repente marcar la forma de los pelos, cosa que cuando tú pintas, ¿no? Las rayitas que se han hundido en la cartulina no van a penetrar el color, entonces quedan como unas marquitas, como unas formas hundidas y ahí se comienza a generar pelitos. Es una técnica bastante interesante también que puede servir, no tengo nada en contra de ella, creo que al contrario es una técnica muy buena, así que puede funcionar. Lo que yo voy a hacer en este caso, como tú te estás dando cuenta, es hacer una base suave de todo el pelaje. Es más, básicamente estoy casi pintándolo todo. Hay una parte del rostro que no la voy a pintar porque es una parte que sí es blanca y que la quiero dejar a propósito así para poder evitar o dejar, mejor dicho, que la luz traspase. Entonces voy a hacer toda esta zona de acá, ¿ok? Voy suavemente, ¿ok? Lo ideal siempre, y es importante, tener un buen dibujo. Una de las cosas que también sugiero es el trazo inicial del lápiz sea muy suave. ¿Por qué? Porque cuando el trazo del lápiz es muy fuerte, comenzamos a oscurecer demasiado la cartulina y ese es un problema, definitivamente que lo es, porque de pronto comienza a penetrar un poco la grasa del lápiz y eso hace que de pronto el dibujo no quede tan bien hechecito. ¿Ok? Entonces, acá esta zona voy a llegar básicamente hasta por acá y voy a dejar el área de los cachetes, por decirlo así, un poco más libre, ¿no? Porque esa parte es piel un poco más blanca, ¿ok? Claro que es un lobo en este caso, la piel es sucia, un animal nunca termina teniendo el pelo blanco puro, ¿no? Salvo que recién haya sido bañadito, y aún así, pero voy a tratar de dejar un poco el área más blanca, ¿no? Por decirlo así, para poder iluminar un poco, ¿no? Y darle una diferencia sobre todo entre lo que es el pelo original y lo que es la base. ¿Ok? Entonces un poco que estoy llenando las áreas, ¿ok? Dejando el área blanca, estoy dejando un área acá en el centro, seguramente esperemos que se pueda ver ahí en el vídeo, ¿ok? Igualmente lo voy a acercar luego para que lo puedas ver mejor. ¿Ok? Importante, vuelvo a repetir, tener el diseño el dibujo bien trazado, bien hecho. Y la base es importante porque así evitamos que queden huecos blancos y se vea muy falso, ¿no? La idea es tratar de falsearlo lo más posible para que parezca obviamente algo realista o al menos acercarnos bastante a ese punto. ¿Ok? Hay algunas áreas iluminadas, amarillitas en el pelo blanco que las voy a marcar un poquito y fuera de eso no voy a darle más porque, como te digo, quiero dejar un poco de claridad. ¿Ok? Ya tengo ahí un poco, vamos a decir así, la base. A mí me gusta siempre empezar por los ojos. Me gusta darle ciertas iluminaciones, así que lo que voy a hacer es trabajar primero la forma del ojo. Voy a darle un poco la forma, voy a jugar con las claridades, con las oscuridades y voy a ir tratando de trazar un ojo bastante interesante. ¿Ok? Por acá está el otro ojito, un poquito más chiquito.
Ahí está, porque está en un perfil 3/4, así que no se nota mucho. Ok, ahí está, ¿no? Y ahí es donde puedo empezar a jugar con algunas tonalidades, como por ejemplo ponerles un poco de tonalidades naranjas, ¿no? Lo interesante de esto es siempre lograr que los tonos se vayan mezclando. No, no se trata de poner un color y luego dejar el espacio para el otro. Pintar con colores siempre se trabaja por capas y genera un tema mucho más interesante, más bonito, más llamativo, ¿no? Porque comienzas a darle un poco más de vida al trabajo y evitas pues que se quede todo aburrido, todo pesado. Entonces estoy jugando un poco con diferentes tonalidades, jugando en buscarle darle un poco de brillos, ¿no? Dejando también el área de luz, ¿no? Es importante. Y vas probando siempre los colores. Eso es obligado que tienes que hacer e ir probando las tonalidades, ¿no? Entonces acá le estoy dando algunas oscuridades, ¿no? Algunos detallitos, ahí está. Siempre aclarando algunas partes, que no quede simplemente una mancha, ¿no? Y siempre el tono oscuro para terminar con el marrón y darle un poquito de opacidad a la zona central. En este caso lo que voy a hacer es manejar como una especie de pupila muy pequeñita, muy marcadita en el centro, ¿no? Que se separa un poco de un halo de luz ahí. Mientras más detalles, vuelvo y repito, hagas, siempre va a ser mucho más llamativo, mucho más bonito el diseño que logres. Ok, ahí estoy opacando un poco. Ajá, ahí está. Me gusta hacer que las sombras sean más grandes, más largas. Entonces voy a trabajarle también la zona que vendría a ser negra, ¿no? De la cara. Voy a dejarle un poco de marrón para luego mezclarle el negro encima o la tonalidad negra. En esta parte todavía no hay nada de pelo, simplemente son un poco de oscuridades nada más, así que no hay mucha vuelta que darle. Ok, así que voy a darle la tonalidad con fuerza, si es posible, para marcarlo bien. Ok, ahí está. Y igualmente hacia el otro lado que tiene un poco de tonalidad opaca. Como te das cuenta, simplemente estoy marcando algunas sombras, no estoy haciendo mucho más, no estoy dándole mucho más detalle por ahora. ¿Ok? Y acá voy a ir largando un poco la sombra del ojo para poder trabajar. Probablemente esta es la parte más simple, aunque es importante. Yo considero que la parte del ojo es importantísima porque de pronto le vas dando más vida al personaje y vas elevando un poco la calidad de este, ¿no? Entonces voy a darle un poco acá de tonalidades. Ahí está. ¿Ok? Tengo una luz bien intensa acá que bueno, vamos a ver qué tanto la podemos manejar. ¿Ok? Ahí tengo eso. Hay gente que le gusta también lanzarse a la nariz. Yo la voy a dejar al final porque tiene tonalidades oscuras. Así que voy a dejarlo por acá, esta parte. Lo que voy a hacer a continuación ahora es tocar un poco de lápiz negro porque ya quiero separarme un poco de los ojos para poder crecer. ¿Es considerable o es interesante dejar el negro para el final? Sí, es importante, también es válido, me gusta hacerlo. En este caso no lo voy a hacer porque también hay algo que me agrada mucho, que es empezar a darle vida para poder ir ya viendo cómo va evolucionando el trabajo. Entonces me gusta un poco también darme el gusto de ver qué es lo que estoy haciendo, cómo va creciendo mi trabajo, cómo va avanzando. Y como te das cuenta, estoy colocando el tono negro no de frente, estoy dejando un poco de que aparezca la mezcla sobre otro color y así generar algo más de naturalidad, algo más de naturalidad. ¿Está? Y un poco de sombra siempre que entre dentro del ojo. Entonces, mientras más detalles yo pueda darle para enriquecer el trabajo, definitivamente voy a lograr muchos, muchos mejores acabados, que es lo que estamos buscando al final, ¿no? ¿Ok? Todavía esto todavía tiene para darle un poco más, yo todavía lo estoy manejando suavemente, poco a poco, así que con paciencia y buen humor seguramente va a ir creciendo la tonalidad que quiero lograr, ¿no? Siempre los medios tonos que entren un poco en la piel, ahí está, va creciendo poco a poco, va saliendo un poquito la idea del ojo. Por ahora no es nada del otro mundo. Entonces, voy a comenzar a darle un poquito de giro a la piel. Lo interesante siempre es tratar que después de la base tú ya vas generando un poco de luces, un poco de sombras con el dibujo, ya vas marcando un poco las tonalidades, siempre jugando con este estilo, hacer pequeñas rayitas, ¿no? Que pueden estar unidas, que pueden estar separadas e incluso rayitas separadas. Siempre esto
de los tres pasos que a veces se le dice es muy importante para poder generar detalles interesantes y bonitos, es irlo peinando gradualmente al animal. Esto también va a funcionar para muchos animales, no solamente para el lobo, para el perro, va a funcionar para muchos animales. ¿Por qué? Porque poco a poco vas generando una especie de capas y vas avanzando gradualmente, vas generando pelitos poco a poco, pero siempre es importante tener capas para empezar a trabajar, diferentes tonalidades, no oscurecer todo de golpe, ¿no? Eso tampoco resulta ser la forma más sana de trabajar. Entonces lo que estoy haciendo ahorita es marcar algunas áreas, ¿no? Con el mismo color este amarillo que ya tenía, ¿no? Dándole oscuridad, dándole claridad, para que, vuelvo a repetir, cuando aparezca las demás tonalidades se vaya mezclando de manera más natural. Hago de cuenta, como yo digo, hago de cuenta que solamente tengo un color, ¿no? Y que voy a presentar el trabajo, voy a hacer el trabajo con un solo color, ¿ok? Básicamente es eso. Entonces, poco a poco voy a ir dándole un poco de vibración de tonalidades, ¿no? Más unidas para poder ir separando un poco el personaje y dándole la textura que yo deseo. Recuerda que es un dibujo, entonces un dibujo te permite falsear algunas cosas, pero también te permite ir avanzando gradualmente, ¿no? Entonces tengo acá este tema, acá tengo algunas oscuridades, ¿no? Y comienzo a darle un poco de tonalidades y voy entrando. Siempre el color cuando está en capas es mucho más fácil manejarlo. A mí personalmente me gusta mucho más, ¿no? Ir poco a poco dándole las gradaciones para que vaya mezclándose el pelo del animal. ¿Ok? Entonces voy ahí, voy peinándolo. Siempre es interesante seguir las formas del pelo, peinarlo, como yo digo, eso se trata. Es como que tuvieras el animal frente a ti y tú lo vas maquillando, lo vas peinando, lo vas trazando poco a poco, ¿ok? De eso se trata y vas penetrando un poco en todo el personaje, ¿ok? Ahí está. Voy avanzando gradualmente, las líneas se van pegando, algunas son más claras, algunas son más oscuras, comienzo a irle dando volumen y movimiento, ¿ok? Y así voy avanzando gradualmente, ¿ok? Voy a ir subiendo poco a poco. He puesto ya una capa bastante fuerte de color, tratar de darle una base. Voy a pasar a un segundo color que me va a dar otras tonalidades o me va a permitir hacer que este amarillo tan vibrante deje de ser tan vibrante. Entonces voy a pasar a esta tonalidad y la voy a mezclar encima para poderle dar una nueva tonalidad a este animalito. ¿Ok? Entonces voy poniendo otras tonalidades. Es importante aprender a leer un poco. Yo le digo eso, ¿no? Aprender a leer lo que estoy haciendo para poder ver las diferencias o las tonalidades que puedo ir logrando a la hora del avance del trabajo. Es importante entonces la lectura que hagamos de la imagen que tenemos, ¿no? Siempre es importante eso, ir conociendo lo que estamos haciendo para de pronto no caer en hacer de repente líneas que no vienen al caso o tonalidades que de pronto no son parte del diseño y las estamos inventando de la nada. Entonces ahorita estoy tratando de peinar un poco sobre lo que ya tengo, ¿ok? Y voy visualizando dónde puedo ir logrando colocar esta nueva tonalidad. Voy poniendo por acá, voy poniendo por allá y voy de pronto mezclando hasta que aparezca este animalito. ¿Ok? Un poco acá alrededor del ojo para darle un poco más de contraste al ojo. La sombra debajo del ojo también. Hay muchas sombras que de pronto ya van a ir apareciendo gradualmente, pero por ahora las estoy marcando. Date cuenta que mi trazo es simple, es suave, es poco a poco, no es apresurado, no son líneas largas, son líneas suaves que poco a poco van a ir apareciendo gradualmente sobre el diseño. Entonces dejo de esta manera que entre también el color anterior y al mismo tiempo también logro nuevas tonalidades, ¿no? Siempre es importante trabajar con la punta del lápiz, ¿no? Y voy, como te digo, logrando formas. Estos estilos que te estaba mostrando te van a ayudar mucho a que vayas ya formando las líneas o las sombras que quieras marcar, ¿no? Entonces acá voy marcando poco a poco las tonalidades. Está.
voy ya sacándole más formas interesantes al animalito este, ¿no? Voy marcando algunas líneas, algunas sombras, ¿no? Y voy dándole vuelta un poco al cabello. Voy girándole y sacándole tonalidades interesantes. Alguien dirá, pero ese color yo no lo veo, no está ahí. A veces es cuestión de ir logrando la mezcla y poco a poco las tonalidades van apareciendo. En la parte del hocico puedo hacer simplemente algunas formas circulares porque son pelitos tan pequeñitos, entonces no hay que hacer mucha marca. Va apareciendo poco a poco. Voy a pasar a otro tono, voy a dar un tono un poco más naranja para darle ahora otro tipo de brillos. Ya después va a venir el momento de la opacidad. Poco a poco voy mezclando. Por eso que te vuelvo a repetir lo importante de ir poniendo tonalidades gradualmente, ¿no? Y no apresurarnos. Y voy mezclando, como te das cuenta, ¿ves? Voy poco a poco logrando ciertas tonalidades. Poco a poco voy avanzando, voy marcando sobre todo las zonas que van a ser de por sí oscuras, que son las zonas que luego voy a oscurecer aún más. Pero ya teniendo una base más intensa van a hacer que las combinaciones sean aún más interesantes. ¿Ok? Esto es tan igual como el cabello humano, ¿no? Es tratar de irlo poniendo poco a poco e ir manteniendo la dirección. Vamos, a la medida que vas manteniendo la dirección, las tonalidades van a hacer el trabajo. Estilos hay muchos para poder llegar al resultado, es cuestión también de buscar qué nos favorece más, ¿no? Y la forma en que uno pueda sentir que va logrando el resultado es válida. No es que existe una forma única y así tiene que ser porque así tiene que ser, no, es cuestión de ir conociéndose uno mismo también y en base a eso uno va generando resultados interesantes según lo que quiere o el resultado que uno está buscando, ¿no? Eso es lo más importante de todo. Ok, entonces acá más o menos ya estoy comenzando a sentir un poco la forma. Ok. Es importante entender también que el color te puede dar mucha riqueza. A veces le damos mucha suavidad y no entendemos todo lo que realmente podemos sacar del lápiz de color. El lápiz de color es muy rico en cuanto a tonalidades, pero si no las aprovechamos, definitivamente no vamos a lograr un buen trabajo o no vamos a lograr un objetivo interesante. Ahora estoy metiendo unas tonalidades aún más oscuras. Sí, eso más rojizas es cierto, está bien, el lobo lo es, ¿no? O hay tonalidades intensas. No hay que tener miedo al riesgo, ¿no? Una de las peores cosas que puede tener uno para dibujar, para pintar, es tener miedo al riesgo, ¿no? Hay que ir, insistir y tratar y seguramente vas a lograr el objetivo, pero es cuestión de arriesgar un poco también a la hora de
generar un poco la pintura, ¿no? Voy a seguirle pasando esta mano. Dentro de esta base que ya está comenzando a aparecer, voy a comenzar ahora ya a meterme un poco en los colores más marrones para poder lograr ciertas oscuridades. Entonces voy a empezar con este marrón de acá que termina siendo no tan intenso y voy a comenzar a lograr avanzar hacia la mayor oscuridad. Siempre pensando o entendiendo que no hay formas que terminen rectas, sino que incluso puedo hacer que los pelos parezcan que estén entrando hacia ciertas áreas. Entonces hay zonas que me pueden servir como iluminación para poder empezar a trabajar, ¿no? Y hay zonas que son totalmente opacas, como la que estoy marcando ahorita en la zona de la oreja. Entonces estoy marcando formas opacas, sí, correcto, pero también voy a hacer que se vayan difuminando hacia la oscuridad. Entonces me van a dar un efecto más interesante. También hago las luces de afuera hacia adentro para lograr ese detalle, ¿no? De ambos lados, ¿no? De afuera hacia adentro y de adentro hacia afuera. Entonces poco a poco ya comienzo a oscurecer las áreas para lograr otros efectos u otras tonalidades. Son un sinnúmero de capas de pelo que poco a poco me van a ir dando lo que yo quiero buscar, el resultado que yo esté esperando. Muchos de ellos, como te digo, van a ir saliendo de la misma mezcla de otros colores, ¿no? Otros no. Como digo yo, probablemente un truco bastante bueno para lograr que fluya, que se vea interesante, sea el pensar siempre los dibujos como si los estuvieras acariciando. Entonces, ese efecto es muy interesante y te puede dar algo bastante bueno para que puedas trabajar. En esta parte donde estoy opacando va a ser muy importante el uso de un solo tono para poder ir poco a poco armando al personaje, ¿no? Ahora todavía está en una etapa de preproducción, vamos a decir así, y acá voy a hacer una especie de formas que me van a dar las texturas opacas del pelo. Y acá viene lo que te decía yo de hacer como pequeños puntitos nada más para que sean texturas, que igualmente se van a opacar más, pero ya las estoy comenzando a marcar porque creo que pueden tener un acabado interesante, me pueden servir para más adelante. Ya comienzan a salir algunas tonalidades, ya comienzan a marcarse ciertas áreas, ya comienzan a marcarse ciertos pelitos interesantes y que van a ir acompañando el diseño. Como te digo, ahorita estoy con un marrón un poco suave, pero todavía vamos a darle mucho más tonalidad. Y voy a trabajar sobre el rojo anterior o ese naranja intenso para comenzar a opacarlo un poco, ¿no? Y darle una nueva capa más interesante al trazo. Acá, por ejemplo, se genera una especie de sombra. ¿No? Como te digo yo, vas peinando poco a poco y vas a ir logrando el objetivo. Es como te digo, ir entendiendo el movimiento del lápiz, el movimiento del personaje.
Voy a comenzar a darle ahora unas oscuridades más pesadas debajo del ojo. Estoy corriendo por varias zonas, ok, no es que tenga que ser necesariamente un orden para hacer las cosas, yo prefiero ir poco a poco y voy armando lo que van haciendo del personaje. Probablemente esta tonalidad es la que va a revestir bastante, es la que va a revestir bastante, es la que va a revestir bastante el trabajo. Entonces ahora estoy en esta etapa, como te digo, de revestimiento pequeño, ¿no? De irle dando ya un poco más de forma, ¿no? Dejando algunas luces, algunas áreas iluminadas, pero por ahora estoy marcándolas siguiendo la forma del pelo. Este es el pelito pequeñito, vamos a decir así, del animal. Entonces lo voy a tratar como tal, como pelos pequeñitos que van saliendo por pequeñas capas uno encima de otro, ¿ok? Que van hasta cierta dirección. Entonces te das cuenta cómo poco a poco estoy comenzando a armarlo, es poco a poco, paciencia. Darle ahora unas tonalidades con un marrón más oscuro todavía para ya pastelar un poco toda esta potencia de marrón que está ya de colores tan vibrantes y empezar a darle ya tonalidades mucho más realistas. Entonces voy a empezar a texturizar también un poco de manera interna, ¿no? Para darle más detalles y evitar que obviamente el color amarillo base quede tan expuesto como estaba hasta el momento. Entonces, es este probablemente el color, ¿no? Elegido para poder hacer todos los últimos detalles, casi los últimos, mejor dicho, ¿no? Porque va a darle más contraste a todo. Entonces, básicamente sí, casi todo el trabajo va a tener mucho esto. Esto es el que le va a dar vida a todo. Entonces voy a tratar de llevarlo a la intensidad con este color, que creo que es el que va a devolverle un poco esa opacidad y naturalidad que debería tener el trabajo. Así que acá hay bastante chamba por hacer. Hay que ir gradualmente y opacando, como te digo, para que vaya apareciendo las tonalidades según lo que yo desee. Ok, voy opacando estos colores vibrantes que hemos puesto, un poco que le han dado demasiado brillo. Entonces vamos ahora a comenzar a darle más opacidad. Que está bien que te haya tenido ese brillo también, a ojo, porque también no tiene por qué ser todo oscuro, todo aburrido, todo pesado, pero también tiene que tener pues obviamente con una punta más marcada. Estoy ya comenzando a trazar algunas sombras más interesantes, más largas, ¿no? Para irle dando un poco más de textura al personaje gradualmente y lograr las opacidades que quiero. Porque vuelvo y repito, ahorita en este momento estoy con mucha tonalidad iluminada y lo que quiero es ya irle dando un poco más de oscuridad al personaje. Gradualmente, obviamente, estoy texturando bastante para lograr ya mayores acabados. Ya también incluso voy a hacerlo con este mismo tono, la parte de la nariz. ¿Ok? Voy a darle la forma que quiero a la nariz. Un poco de oscuridad. Colocando tantas tonalidades he llegado básicamente al tono más oscuro, que es el casi marrón más pesado, y es el que me está permitiendo tratar de ponerle tonos más pesados, más marcados, ¿ok? Para poder lograr un mejor desarrollo del tono, de la tonalidad. Entonces lo que ahora estoy haciendo ya es marcar con la punta del lápiz, ya muy marcadito, ciertos pelitos o ciertas tonalidades más intensas para lograr ya darle esa naturalidad que quería, ¿no? Ya de manera más como finalizando casi para antes de ponerle un tono negro que definitivamente le voy a poner para opacar un poco más. Siempre, obviamente, una paleta de colores o tener un equipo de colores mucho más lleno de posibilidades te va a permitir
obviamente lograr acabados mucho más bonitos, mucho más duraderos, ¿no? Entonces se trata también, pues, ¿no? De adaptarse, ¿no? En este caso, como te digo, mi paleta de color de repente no me permite darme más lujos de darle una mayor tonalidad, pero ahí estoy tratando de ponerle un poco de, ¿no? de creatividad también y darle un poco de mi cosecha, como se dice, ¿no? No solamente me quedo en el no se puede y pues ahí está, ¿no? Hay que tratar siempre de ir un poco más allá. Ok, entonces ahí estoy básicamente tratando de llevar las tonalidades hasta donde puedo. Ya estoy en la técnica ya de colocar puntitos, ¿no? De generar pelitos pequeñitos, que en realidad es bastante textura, ¿no? Es cuestión de ir poniendo, 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 y mientras más rayitas logres, definitivamente va a ser mucho más interesante el acabado que logres hacia adelante, ¿no? Entonces también eso a tenerlo siempre, siempre muy en cuenta. ¿Ok? Eh, Tratar que siempre las sombras nunca terminen en vacío, sino que las sombras siempre terminen formando algo, también es importante, ¿no? Para que no queden simplemente, no sé, este, detalles aburridos, detalles pesados, siempre es bueno tratar que pues la sombra genere siempre un contenido, ¿no? No que simplemente quede en manchas y ya está, ¿no? Que de pronto pues ese sería lo triste, lo aburrido, lo pesado, ¿no? Entonces, siempre tratemos de llegar un poco más allá, ¿no? De darle un acabado interesante, ¿no? Y ahí un poco que podemos generar algo más llamativo. Difícil no es cuestión de tratar nada más de darle ciertos acabados y ya, nada más es eso, puro trabajo. Entonces podemos pasarnos el día entero dándole y dándole acabados y seguramente cada vez va a lograrse más vida, ¿no? Entonces por acá por la premura un poco del tiempo lo vamos haciendo cada vez más ligero. En la medida que puedas, como te digo, conectar mejores tonalidades va a ser mucho más enriquecido el trabajo, va a ser mucho más bonito, mucho más llamativo y obviamente vas a lograr un acabado mucho, mucho mejor que seguramente es lo que quieren todos, ¿no? Hay muchas, muchas tonalidades para jugar, hay muchos tonos para darle, para ampliarlo. Okay, que voy a jugar también por acá de repente con otro estilo de marrón. Este es muy rojizo. Como te decía, mi paleta de colores no es muy rica en cuanto a marrones. Okay, así que eso digamos que me está un poco limitando, pero no es tampoco una limitante tan fuerte para no poder hacer un buen trabajo. Un poco de gris, nunca está de más, para darle de repente algunos contrastes más interesantes, siempre jugando con las puntas de los lápices, ¿no? De repente para poder quizás darle por ahí algún, algún detallito más, como pelitos, como formitas chiquitas que puedan hacer que sea más acabado, porque como quiera que sea, pues no hay áreas que no tengan pelo, todas tienen pelo, simplemente que algunos son más pesados, algunos son más marcados, algunos son más delicados, es cuestión simplemente de irlos dibujando, de irlos pasando, poco a poco se van mostrando. Quiero dejar casi todo marcado para poder simplemente ya dedicarme, vamos a decir así, a lo que sería el tono final, que sería el negro. Que sí, definitivamente voy a darle porque me va a ayudar muchísimo, seguro, a grisar mucho más todo esto, ¿no? Ok, voy a dejarlo por ahora ahí y voy a meterle ahora sí la tonalidad negra para poder lograr el último acabado. Entonces simplemente ahora voy a empezar por la nariz. A mí me gusta personalmente a la nariz darle siempre un tono interesante que es el azul, que me gusta porque comienza a oscurecer un poco más y le da un acabado más brillante, sobre todo cuando hay luminosidades. Entonces es una opción que yo recomiendo, me gusta, y que puedes lograr para poder hacer un acabado también bastante llamativo. Así que tómalo como una opción, no está de más.
para nada diría yo. Te puede dar, como te digo, algo para que algo válido que pueda servir para un acabado interesante y luego ya de eso ya aplicas el negro como debe ser. Siempre generando brillo, siempre generando tonalidades, marcando algunas áreas que debe ser importante que estén marcadas, ¿no? Y ahora podemos empezar a dar trabajo de más pelitos para darle un poco más de diferenciación a las tonalidades. Como te das cuenta, mi lápiz negro está pequeñito, pero bueno, es el uso, creo que las cosas están para usarse, así que definitivamente yo sí las he usado bastante. Entonces ahí voy marcando ciertos pelitos y eso digamos que le va a dar ya el acabado final, ¿ok? Comenzando a ponerle ya con el lápiz negro, ¿no? Estoy comenzando a ponerle puntitos, texturitas que van a darle un poco más de vida, ¿no? Que van a ensuciar un poco el personaje, pero eso es bueno porque, como yo siempre digo, las imperfecciones hacen que se vea perfecta la naturaleza, entonces eso va a ayudar muchísimo a que se vea mucho más natural, ¿ok? Todo el personaje, entonces un poquito que vamos dándole ese rigor interesante, ¿no? Al trabajo. ¿Está? Vamos señalando un poco más las formas, mascándolas más, agrizando si es que es necesario. Siempre la textura va a ser un elemento bienvenido para cualquier diseño, así que hay que aprovecharlo. Y se dan cuenta como poco a poco comienza ya a cobrar cada vez más vida. Estoy, como te digo, luchando con el lápiz pequeñito, pero trato de darle mucha textura porque creo que eso le va a dar muchísimo carácter al diseño, ¿no? Separando un poco los pelitos, ¿no? Y quitándole esa tonalidad tan rojiza que por ahí estaba botando algunas partes. Ujú. Es como un escalonado de puntitos, de rayitas que puedo utilizar que me van a servir a mí para darle más gusto, más placer a la visibilidad que quiero de mi proyecto, ¿no? Y poco a poco, como te digo, voy logrando ese efecto. Ya después de eso, como te digo, puedo
puedo jugar con tonalidades, puedo darle más claridad, puedo darle más brillo, qué sé yo, puedo ensuciar un poco más el personaje total, como quiera que sea, es un lobo en este caso. No me complico la vida en darle tonos marroncitos para que termine de suavizarse un poco más, de volverse un poco más natural, ¿no? Y de entrar un poco más en personaje, ¿no? Acá quiero darle un poco más de esa tonalidad marroncita acá a la parte del hocico, ¿no? Pero lo trabajo de otra manera porque le quiero dar un poco más de textura, ¿ok? Y ahí tengo pues algo bastante decente, pero a lo que quiero llegar yo es básicamente que he tratado de jugar un poco con tonalidades. Eso es lo que más he tratado de rescatar de todo esto, que es tratar de jugar con marquitas, jugar con tonalidades, jugar con efectos que me hagan que esto pues, como te digo, vaya a la larga botando tonalidades interesantes, suavidades, ¿no? Que le den la naturalidad que yo quiero al trabajo, ¿no? Y que lo vea lo más realista posible dentro de lo posible, haciéndolo así bastante rápido, ¿no? Pero que pueda al menos tener cierto carácter interesante, ¿no? Se puede obviamente hacer mucho mejor, con mucha más paciencia, con mucha más tranquilidad, pero ya tenemos una idea bastante, creo que bastante buena de lo que podemos lograr, ¿no? Y en base a eso podemos seguir avanzando y dándole más carácter al personaje, ¿no? Dándole más brillo, dándole más tonalidades para que se vea más interesante, más bonito, más llamativo. ¿Ok? Ahí está. Más o menos tenemos nuestro lobito, ¿ok? Más o menos ahí, y probablemente por ahí tenemos alguna idea más o menos interesante de lo que podemos hacer, de lo que podemos lograr, ¿ok? Listo, gracias y a trabajar, a seguir trabajando muy fuerte. Chao.